Vamos a grabar. Bueno, entonces les doy la bienvenida a esta reunión de tutoría. Yo quisiera, antes de yo poder decir algo, que más bien ustedes me comentaran lo que había señalado la vez pasada. Había señalado algunos aspectos que no encontramos directamente en los textos que se usan en el ministerio y también en los libros de historia comunes, corrientes, ¿no? Entonces, estamos tratando el tema de la invasión europea. Aquí en la temática de la plataforma se habla de conquista, pero eso es desde el punto de vista europeo. Para ellos, lo que hicieron fue conquistar, o sea, conquistar como algo positivo. Pero para nosotros que vivimos acá, pues seamos indígenas o no seamos indígenas, pues cuando alguien viene de otro lugar a la casa sin permiso, eso se llama invasión, eso no se llama conquista. Entonces, les había indicado algo de cómo para engañar a la opinión pública, diríamos ahora, se inventaron documentos como el requerimiento y luego ya cuando estaban acá para que la gente no se subleve cuando había los levantamientos, pues los reprimían eh, usando fundamentalmente el ahorcamiento de los líderes y tostando los brazos, las piernas, la cabeza, para ir a poner en las comunidades, colgando en los árboles o en sitios para que todos vean que y tengan miedo. Entonces, yo quisiera que comentaran esto. También utilizaron la religión para legalizar el pretexto, decir que vienen a enseñar la religión verdadera. Y ya sabemos que no hay tal religión verdadera, o sea, todos los pueblos del mundo tienen sus creencias, unas de una manera, otras de otra manera, y pues Dios es para todos, entonces todas las religiones son inventadas. Se inventaron las religiones hace unos 7.000 años. Luego de la invención de la agricultura, se inventaron los estados, los imperios, los reinados, aparecieron los emperadores, los reyes, y también aparecieron los sacerdotes, que al principio eran científicos, pero luego después ya se tergiversó eso y comenzaron solamente para hacer rituales y entonces así poco a poco, al principio las religiones tenían varios dioses, diosas, después ya hace unos 5.000 años pues entró el machismo y entonces ya todos los dioses eran masculinos, ya las diosas pues los eliminaron y entonces el machismo que hasta ahora subsiste, pues se debe en gran parte a estas creencias religiosas en que consideran que Dios es macho y entonces todo eso es algo histórico, algo que construyeron los seres humanos. Esto no significa que yo esté en contra de las religiones, no. Y yo creo que las religiones fueron útiles para evitar que la gente hace unos 8 o 10 mil años pues se maten entre unos pueblos con otros, porque el que era más fuerte, el pueblo más fuerte quería dominar al otro. Entonces, en ese tiempo las religiones cumplieron un papel de ayudar a que haya algo de paz, algo de justicia pero no tanto por valorar a las otras personas como pueblos, como personas, sino por un miedo a un castigo, sea aquí en la tierra o sea después de la muerte, o también con un premio. Si se portan bien, entonces van a tener un premio después, aquí en esta vida o después. Entonces, esa es la idea, cómo se fueron formando poco a poco durante algunos miles de años las diferentes creencias religiosas que ahora tenemos. Entonces, esto al principio les puede asustar, pero a mí me toca
contarles desde el lado de la historia, y por eso es que no me quedo solamente contando la historia de hace 3.000 o 4.000 años, como suelen hacer en los libros de historia, sino viendo la historia de la humanidad desde hace millones de años, como poco a poco los seres humanos fuimos dándonos cuenta cómo estábamos en nuestro caso, pues en la Pachamama, o sea, el universo, en el cosmos, en la naturaleza, y entonces fueron surgiendo. Entonces, yo creo que las religiones, si se practica bien, son buenas, pueden ayudar a los seres humanos. El problema está cuando no se las practica tal como el espíritu de las religiones. Por ejemplo, los maometanos, los musulmanes. Ellos dicen que Alá es misericordioso, bondadoso, compasivo, y que por lo tanto a todas las personas hay que tratarles bien. Si es que practicaran eso, no hay problema, pero si es que hay atentados terroristas para matar a los que no creen en lo que ellos creen, entonces no está bien. Lo mismo pasó con el cristianismo, o sea, si se practicara que Dios es amor ahí está la parábola del hijo pródigo, pues que Dios diríamos, les quiere a todos, inclusive a los que cometen errores, entonces es diferente. Y no hacer lo que hicieron en la Edad Media, la Inquisición de torturar, quemar vivos a las personas que tenían alguna desviación en la creencia, ¿no? Entonces, eso es lo que está mal. Y ahora, para terminar mi intervención y ver que ustedes comenten, pues, es que eh, las religiones bien practicadas pues pueden ser útiles. Pero si es que eso no es posible, diríamos ahora ya en pleno siglo XXI, la alternativa es la ética. ¿Qué es la ética? ¿En qué se diferencia la ética de las religiones? En que la ética dice que hay que respetar a las otras personas no por el miedo que Dios le castigue o por miedo o porque esperando que Dios le premie, que le haga sacar buena nota en las materias de la licenciatura, sino porque simplemente la otra persona es tan ser humano como yo y por lo tanto yo tengo que respetarle, considerarle al igual que me gusta, que a mí también me tomen en cuenta, me consideren y respeten. Entonces, eso es la ética. Y esto, por ejemplo, ahora que tenemos tanto gobernante corrupto, es fundamental que las personas que quieran ser alcaldes, candidatos, prefectos, legisladores, presidente de la República, pues eh, sepan respetar a las otras personas, sepan respetar y no entren solamente para hacerse de mucho dinero, ¿no? Entonces, esta es la ética. En este momento vemos que hay muchos que se hacen candidatos solo para tener más ingresos económicos, para repartir los cargos a los amigos, para eh, ponerse altos sueldos y no para lo que deben hacer las autoridades es planificar el desarrollo de los pueblos, poniendo en este caso en la sierra, por ejemplo, canales de riego para que la gente pueda producir y no esté saliendo a las ciudades o esté mendigando o esté migrando a otros países, sino que haya fuentes de trabajo. Entonces, la ética es para eso. Entonces, ese es este momento, quizás si las religiones no han tenido la capacidad de poner paz en el mundo, de poner justicia, porque se han, diríamos, desviado de los objetivos, entonces nos queda la ética. Entonces, estos son los puntos que yo he señalado a propósito de la invasión española que trajo consigo la colonia. Entonces yo no solamente voy a hablar de las mitas, de los obrajes, de las cosas que impusieron, de los tributos, sino que tenemos que ver qué hacemos ahora
diríamos, sacando lecciones de lo que pasó en esa época. Entonces, aquí yo les pido comentar sobre esto antes de dar una revisión música a la tarea mismo en sí misma, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decirles. Y bueno, a propósito, diríamos, dejo de compartir la pantalla para que ustedes comenten, pregunten, todo lo que quieran. Cualquier pregunta es bienvenida porque ustedes están para discutir, para conversar, no están para recibir, solamente escuchar lo que dice el docente, porque el docente se puede equivocar también y de hecho uno se equivoca en muchas cosas. Entonces, aquí estamos para conversar, para ver. Dicen buenas tardes. Y buenas tardes, día. Él dice en una consulta del foro que está publicado en el ABAC, al final, ¿ese también toca hacer o no? De la unidad 1. Y les dije en la primera unidad que luego de la segunda unidad hay que hacer el foro, pero de eso vamos a hablar despuesito. O sea, ahora, antes de hablar de las tareas, y eso también les pido, por favor, no estén solo por la nota o por... no, o sea, la nota es importante para aprobar el curso, pero más importante que la nota es los criterios que vamos formando. No solamente los datos, los conocimientos, sino los criterios, porque ustedes van a ser docentes y actualmente hay mucha información en el Internet, pero en el Internet hay información de todo. Hay una buena información, hay información mediocre, hay información pésima, información. Entonces los docentes tenemos que tener un criterio bien amplio para poder, asimismo, conversando con los alumnos, con los estudiantes, con las niñas, los niños, irles indicando cómo deben ellos ir escogiendo lo que es más apropiado para que los seres humanos nos hagamos más humanos. A eso se llama hominización. Hominización de los humanos quiere decir que los humanos tenemos que hacernos más humanos. O sea, ustedes ven, hay tantas guerras, tanta violencia, tanto secuestro, asesinato, gente que busca tener mucho dinero sin mayor trabajo, o lo que se llaman o lo que se suele decir el dinero fácil. Eh, estos últimos tiempos he escuchado algunas entrevistas, inclusive en medios de comunicación, de que los niños, las niñas en algunas escuelas rurales de Manabí, cuando la maestra le pregunta qué quiere ser de grande, le contestan, yo quiero ser sicario. ¿Qué es un sicario? Son los que van y asesinan a la gente. Por ejemplo, los que mataron a Fernando Villavicencio, esos son sicarios. Contratados, o sea, no es que mataron de cuenta de ellos, sino porque hubo políticos de partidos, de movimientos políticos que les pagaron para que asesinen entonces ese es un sicario. Un sicario es el que cobra un poco de dinero para dar matando a otras personas. Entonces imagínense lo que es que en la mentalidad de un niño, de una niña de escuela, su aspiración sea ser sicario. Y claro, eso es, ¿cómo se puede entender eso? Pues porque seguramente ellos en sus pueblos, en sus comunidades, ven mucha pobreza y ven que los que son sicarios, asesinos, traficantes, pues tienen dinero, que la familia está acomodada. Entonces eso es ya otra mentalidad y eso es lo que tenemos que trabajar. O sea, no es simplemente dar datos como antes se enseñaba la historia, que Bolívar nació en tal fecha, que los presidentes del Ecuador fueron estos, que el primero fue este, que no, o sea, ahora ya eso pues está en el Internet, cualquiera puede ingresar y ver eso, la información, los conocimientos están en el Internet. El papel del docente en este momento es la pedagogía
O sea, uno es explicar por qué hay materias como las matemáticas, la lectura, escritura. Tenemos que enseñar cómo es el código del sistema de numeración, qué es lo que significa sumar, qué es lo que significa restar. Y eso hay que enseñar con materiales concretos, con palitos, con piedra, con piedritas, haciendo amarraditos, como en alguna clase yo quizás en la tutoría de tercera unidad les pueda mostrar. También creo que tengo alguna tutoría presencial más con ustedes, creo que el 12 de julio me parece que tengo. Entonces ahí quizás les pueda mostrar cómo enseñar la matemática utilizando el Quichua, por ejemplo, que es más fácil que enseñar matemáticas utilizando el castellano. Entonces los profesores en este momento lo que están es simplemente haciéndoles memorizar las tablas como loros, haciéndoles memorizar las fórmulas, pero así no se debe enseñar, porque están enseñando desde lo abstracto, no desde lo concreto, para llegar a hacer las tablas de multiplicar, para llegar a construir las fórmulas. Los matemáticos, los científicos, partieron de lo concreto, es decir, utilizando los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, todo eso en un mundo de 4 dimensiones. Así, de ahí fueron sacando las fórmulas. Entonces, nosotros tenemos que enseñar igualmente cómo estos científicos sacaron esas fórmulas, de dónde nace esa fórmula, por qué es así. Entonces, en todo tenemos que ir explicando, en historia lo mismo. O sea, porque hay las fiestas, por ejemplo, que están celebrando ustedes el Inti Raymi y que ahora se está celebrando ya en muchas partes del mundo. Entonces, esas fiestas pues son por los solsticios de equinoccios y ahí los conocimientos ancestrales que tenemos son muy valiosos y los solsticios de equinoccios se estudiaron por la agricultura, para saber cuándo va a haber lluvias, cuándo va a haber sequía, cuándo la luna, por ejemplo, en qué fecha, en qué tiempo se debe sembrar, en qué tiempo se debe cosechar, en qué tiempo se debe hacer una casa. Todo eso, pues, es parte del conocimiento ancestral. Y ahora que enfrentamos esta tragedia de que muchísimos padres de familia es, están en contra del Quichua diciendo que no vale, Yangashimi. Entonces nosotros nos toca como docentes interculturales bilingües mostrar que si queremos que realmente las niñas, los niños aprendan el inglés, es mejor que crezcan desde chiquitos hablando por lo menos 2 idiomas, cualquiera que sean estos idiomas. ¿Y que, por qué? Porque el cerebro ya se prepara para hablar varias lenguas y no como pasa, ustedes pueden ver en las ciudades, crecen hablando una sola lengua, monolingües, y después quieren aprender el inglés y no pueden. Aprender una lengua significa hablar una lengua, no significa solamente saber decir unas cuantas frases o los días de la semana o los saludos en inglés. No, tiene que ser conversar como con un gringo como normalmente. Entonces, pero no pueden. Estudian 10 años en educación básica el inglés en los colegios particulares inclusive. Estudian 3 años en el bachillerato, 4 años en la universidad y no pueden hablar el inglés. ¿Cuál es la causa? La causa es que criaron monolingües. Entonces los padres de familia, ustedes como docentes tienen que reunirse, no solamente para hacer la fiesta, no solamente para hacer la cancha de la escuela, no, sino para conversar unos minutitos. Tampoco se necesita mucho tiempo, sino conversar unos minutitos para decirles, vean, esta es la ventaja de ser bilingües. O sea, decir a los padres de familia, ustedes quieren realmente que sus hijos, que sus hijas hablen el inglés, entonces que háganles, críenles como bilingües. Entonces, esto ahora está muy claro, es una cuestión del cerebro. Entonces, eso es psicología. Entonces, tenemos que ir nosotros con argumentos, con hechos concretos, mostrando el valor de nuestros alimentos, de nuestros productos, de nuestras plantas, de nuestros conocimientos, de nuestros platos típicos.
Entonces, eso es lo que, sobre esto es lo que quisiera que comentemos. O sea, por eso es que yo me estoy, diríamos, o estoy ampliando más de lo que está en los textos. En el texto ustedes lo lean y les pido, por favor, en las respuestas no solamente repitan lo que está en el libro, porque yo veo en otros cursos que lo que hacen es repetir lo que está en el libro. Eso no es hacer un trabajo, eso no es estudiar. Estudiar es investigar, es ver, bueno, esto dice el docente, veremos si será cierto o no será cierto. Eso es importante. Entonces, yo les doy este momento, les pido que hagan preguntas, que comenten esto, porque si no, caso contrario, yo voy a dar por terminado ya la tutoría, porque no tengo nada más que hacer. La tutoría es contestar preguntas, eso es la tutoría. Así que por favor, hagan las preguntas que quieran, pero no tanto sobre notas ni la tarea, porque la tarea yo voy a decir al final qué es lo que hay que hacer. Entonces, la cosa es discutir los temas que les estoy señalando. Yo les he hablado de muchas cosas, de, de política, de matemáticas, de fiestas, de raíces, de historia, de geografía, de religiones, de creencias, de valores, de ética. O sea, todo eso son las ciencias sociales. O sea, la economía es fundamentalmente ciencia social. Entonces, por favor, está en sus manos, aprovechen, pregunten lo que quieran. No sé si les asusta las ideas que les estoy señalando. A lo mejor piensan que yo soy el diablo en persona. Dicen buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Eh, eh, mi pregunta sería más bien, ¿por qué en la actualidad la religión no pesa tanto o sea, para que sea como en las épocas antiguas, que, que tenía mucho que ver la religión para la disciplina de la gente en este caso? Y actualmente se ve que no ocurre tanto así. Es una buena pregunta. Gracias por la pregunta. Sí, tendríamos que pensar en esto. Yo no tengo tampoco toda la respuesta, verán. O sea, otros de ustedes pueden pensar también y opinar sobre esto. La pregunta es importante. O sea, eh, ¿cómo así es que antes, pues, toda la vida, desde que amanecía hasta que anochecía, todos los días del año, estaba girando en torno a la religión? Y una prueba de eso es, por ejemplo, en Quito hay el centro histórico. El centro histórico, pues, es una cosa pequeña en Quito, diríamos, ¿no? O sea, apenas sería desde lo que es el Banco Central hasta la 24 de mayo, más o menos. No sé, pues serán unas 50 cuadras, ¿no? O sea, no es más de eso. Y ahí, solamente en esas 50 cuadras, hay 60 iglesias construidas en la época colonial. 60 iglesias. Eso significa que todos los días las familias, pues, a las 6 de la mañana, bueno, había iglesias que a las 3 de la mañana hacían el Rosario de la Aurora. Eso yo lo pude ver todavía cuando era pequeño. Y creo que hay hasta ahora. Otros a las 5 de la mañana ya las campanas tocaban. Y los más, diríamos, los más ricos, los más pudientes, esos iban a las 6 de la mañana recién iban a la iglesia. Pero la gente más pobre, más humilde, pues iban a las 4 o 5 de la mañana por poder salir a trabajar. Entonces, luego al mediodía igualmente hacían oraciones al mediodía, y en la noche igualmente otra vez a la iglesia. Entonces, imagínenselo cómo debe haber sido esa vida. No, o sea, la religión pesaba muchísimo, o sea, eh,
todos los nombres que ponían a las personas eran nombres de santos y esas cosas, ¿no? En las casas lleno de imágenes y eso, ¿no? Que muchas procesiones y fiestas religiosas, que había que hacer fiestas religiosas. Y eso fue otra esclavitud que pusieron desde la colonia. Y ahí les cuento una cosa personal porque lo he vivido. En mi familia hemos sido 9 hermanos. O sea, mi mamá dio a luz 9 hijos y un aborto natural, digamos, ¿no? Y solo hemos criado 3. ¿Y por qué se murieron los otros? Porque mis padres pues tenían que estar haciendo fiestas cada 3 años, cada 4 años, fiesta a tal santo, fiesta a tal otro, y para eso se necesitaba mucho dinero. ¿Para qué? Para la banda, para pagar la misa, para pagar las espermas, las flores, los adornos, dar un regalo a la iglesia, para la comida de los acompañantes, para los juegos pirotécnicos, para la banda de músicos. Entonces, ¿a qué hora iban a preocuparse de los hijos? Y solo hemos crecido los 3 últimos. O sea, y ya les digo, y no es que yo estoy resentido con las religiones, no, 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 no. O sea, pero estas son las desviaciones que se dieron. Entonces, ustedes no sé si han escuchado un concepto que suelen utilizar en ciencias que se llaman los paradigmas. ¿Han oído hablar de los paradigmas? ¿Alguien ha escuchado lo que es un paradigma? No sé si vale la pena escribirla para que ustedes lo vean, porque eso es muy importante que ustedes vayan aprendiendo estos conceptos que yo les voy a poner aquí abajo, pero que puede escribir esta palabra paradigma. Le voy a poner en letra grande para que ustedes puedan verle mejor. A ver si es que ahí lo pueden ver. Ahí está. ¿Qué es un paradigma? Es una palabra griega que significa creencia. Creencias. Estos paradigmas dominan a todas las ciencias. Por ejemplo, antes de Einstein, que hace 100 años se dio cuenta que el espacio y el tiempo estaban interrelacionados, que eran relativos. La creencia de la humanidad era que el tiempo era un absoluto, el espacio otro absoluto por otro lado, con todos los científicos, o sea, con Newton, todos los capos que tenían, pero ese era el paradigma. Hace 100 años, por ejemplo, el paradigma era que el átomo era la partícula más chiquita de la materia, que ya más chiquito que el átomo ya no había. Entonces, esos son paradigmas en ciencias, pero en todo campo hay paradigmas. Entonces, las religiones vinieron a ser como estos paradigmas para que regían toda la vida, ¿no? Ahora, con el transcurso del tiempo, es mi opinión, la gente ya va teniendo más información y los delincuentes también, que antes podían haber tenido miedo por la presencia de la creencia religiosa de que de que aquí Dios le iba a castigar o que después iba a ir al infierno, a la paila, a pasar eternamente ahí quemándose. Entonces puede ser, diríamos, seguramente les hacía que tengan cierto temor y no sean tan asesinos tan brutales como los vemos ahora. Ahora, pues como ya tienen más información, entonces ya no creen tanto en las religiones. O sea, siguen creyendo, pero inclusive entiendo yo que muchos traficantes de las drogas, todos esos, donan dinero inclusive a las iglesias como para conseguir el favor de Dios. O sea, todavía tienen, pero ya no tienen tanto miedo, o sea, ya como antes. Y entonces
las religiones han ido perdiendo espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, antes, hace un tiempo de García Moreno, por ejemplo, para ser ciudadano, tenía que tener 21 años, saber leer y escribir y ser católico. Pues después ya le quitaron eso, ya vinieron otros gobernantes con el general Veintimilla, qué sé yo. Y después de Eloy Alfaro ya puso la educación laica. Entonces ya, pero hay que ver que en la época de Alfaro enseñaban religión en las escuelas laicas. Yo he visto libros, textos con los cuales enseñaban religión en el colegio Mejía, en todo eso. O sea, tampoco es que cambiaron todo. Entonces, ha sido, como quien dice, no sé si un avance de la humanidad en darse cuenta de que las religiones son inventadas. Eso sería para mí, como quien dice, una de las razones. Pero ustedes, yo quisiera que ustedes comenten también otras personas cuál es la experiencia de ustedes en esto. Yo les acabo de contar una experiencia de mi vida personal en cómo eso influyó. Entonces, y ya les digo, no, uno no debe ser resentido en la vida, no, o sea, eso le amarga, le gana a uno. No, tenemos que ser personas alegres, personas de paz, personas que sabemos perdonar. Entonces, esos fueron errores que hicieron y ya pues hay que entender, ¿no? O sea, no había la información que tenemos ahora, no se conocía la historia de las religiones. Entonces ahora pues es necesario estudiar la historia de las religiones. O sea, a las religiones no les vamos a mejorar si es que simplemente les despreciamos o les ponemos a un lado. No, es necesario estudiar la historia de cada religión para ver cómo se inventaron y entonces ahí ver qué valores tiene esa religión y también qué defectos tiene, qué fallas tiene. O sea, hay los libros sagrados, todos son simplemente escritos por humanos, no es que un ángel vino de afuera, de arriba, donde sea, a dar escribiendo o a dictar en las orejas a algún escritor. No. Son simplemente escritos que, igual que nosotros tenemos nuestros cuentos, nuestros mitos. Por ejemplo, mis padres siempre me contaban del cuento del lobo, de aquel joven que por vago no quería trabajar, la suegra le mandó que trabaje y en lugar de trabajar pasaba durmiendo y comiendo lo que le mandaban. Y por eso cuando la suegra va a cosechar, pues supuestamente a cosechar lo que decía que había sembrado, le encontró durmiendo en un terreno remontado de hierbas y entonces por eso ahí le pegó y se hizo lobo, se para quebrar. Entonces eso, por ejemplo, es muy bonito para enseñar que uno no debe ser así. Y igualmente para, por ejemplo, considerar el problema de los hijastros que a veces no es tan conveniente darle, o sea, darles padrastro, darles madrastra a los hijos. Nos contaba una historia muy conmovedora. O sea, si yo me pongo a contar las historias que me contaban mis padres, no alcanzaría toda la semana para contarles. Entonces, si yo recojo eso y yo digo, esta es la Biblia quichua, eso es lo que hicieron. Eso no más es. Lo mismo es el libro del Corán, el libro de los mormones, o sea, todos son relatos. Ahora, no es que no valga. Por ejemplo, en la Biblia, un paisaje lindísimo, creo que el más hermoso de la Biblia es la del hijo pródigo, ¿no? Que Jesús contaba que ese hijo que fue despreciando al padre, despreciando su casa, su familia, pidiendo la herencia, a derrochar todo y regresa arrepentido. Y el padre pues sale contento y feliz a recibirle, a abrazarle. Esa idea de Dios es maravillosa, pero en cambio ese pasaje de Adán y Eva del Génesis que dice que por haberse comido una frutita, Dios le castigó tremendamente diciendo que todos somos pecadores. O sea, no tenemos ningún pecado, nadie tenemos ningún pecado original, eso es invento. Y es un mito que no es original de la Biblia.
1000 años antes que en la Biblia, ese cuento ya está en otro libro anterior. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser uno de los escritos más malos de la Biblia, porque culparle que por Eva por haberse comido una fruta, entonces ahora todos tenemos que bautizar, para que se nos perdone un pecado que nunca hemos cometido. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Pero ustedes van a escuchar, ¿no? Que los pastores, qué sé yo, predican que Dios para salvar a los hombres mandó al Hijo para que los judíos le crucifiquen y con la sangre se ha lavado las culpas, los pecados. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque sería un Dios cruel. Estarían hablando de un Dios terrible. O sea, que no es Dios. O sea, imagínense un papá que al hijo le agarre y le mande que le crucifiquen. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, a Jesús le crucificaron los judíos porque Jesús les criticaba a los sacerdotes de ese tiempo, porque no estaba de acuerdo con lo que hacían los sacerdotes judíos. Entonces, por eso, y los romanos, como estaban dominando a los judíos, también tenían miedo de que el pueblo, siguiendo a Jesús, se levante y les mande sacando, como los romanos estaban con los españoles aquí en la colonia, entonces tenían miedo y por eso lo mataron. Entonces, pero el pensar que Jesús ha tenido que padecer tanto para lavarnos del pecado de Adán y Eva, eso es un cuento. O sea, así que eso es la historia. Por eso les estoy diciendo que no estamos aquí para repetir lo que está en el libro de texto que estamos siguiendo, sino para ampliar la historia. Así que quizás a propósito de la pregunta que hizo el compañero, pues ese podría ser, diríamos, el hecho de que conozcamos ya más cosas. O sea, y de lo que yo le estoy contando, pues ustedes entren al internet y ahí buscan esos documentos y ahí están montones de esos documentos, ¿no? O sea, que científicos de todo el mundo, pues escritores de todo el mundo, investigadores, arqueólogos, antropólogos, historiadores han ido escribiendo ya con investigaciones, o sea, ahora pues de la época de Jesús se puede conocer con los estudios arqueológicos, lo mismo los textos de la Biblia, pues hay textos, unos que son poéticos, que son muy bonitos. El Cantar de los Cantares, los Salmos, son textos maravillosos, son poesía, es una maravilla. Entonces, pero hay que tomar en cuenta que son poesía, que eso no es, diríamos, algo que alguien del otro lado, del otro mundo vino a revelarnos, a dictarnos, no, o sea, hubo personas que los judíos pues un tiempo estuvieron esclavizados, pasaron como 300 años esclavizados por donde ahora es Irán, Irak, y entonces ahí ellos escriben esos libros para, diríamos, no perder la fe de que algún día pueden liberarse, o sea, es como para darse ánimo. O sea, hay que entender dentro del contexto histórico por qué se escribieron. Lo mismo después del cristianismo, ya hubo mucha persecución de los romanos y todo eso, entonces escriben textos como el Apocalipsis, que pensaban que no, o sea, no vamos a estar bajo el yugo de los romanos todo el tiempo. Muy pronto va a venir, diríamos, Dios nos va a venir a salvarnos, a liberarnos. Eso es lo que pensaban y por eso lo escribieron el Apocalipsis, por ejemplo. Es un libro, como quien dice, para dar ánimo, para dar esperanza en medio de tanta esclavitud. Entonces, eso así es como hay que estudiar estas cosas y ya no, o sea, no tomar literalmente, sino como cualquier texto de tradición oral. O sea, imagínense que alguien creyera que los cuentos que tenemos del Cóndor, de la Pastorcita, de Sarasaxa, de la Chificha, que creyéramos que ese personaje existió. No, pues son cuentos, o sea, la gente fue construyendo esos relatos para explicar muchas cosas que resulta difícil explicar. Entonces, esa es la motivación. Por eso, todas las culturas, si escribimos nuestros relatos, pues cada cultura tendría su Biblia y sería muy respetable.
Eso es, así que. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra curiosidad? Ya te envío, pero ya te damos para explicar. Cristian, buenas tardes. ¿Nos podría tal vez explicar lo de la tarea? ¿De qué? Ya, dale de una. Lo de la tarea, del deber de la unidad 2. ¿Nos podría explicar, por favor? Ya, yo les pedí, por favor, primero opinen y comenten sobre los temas. Yo les digo, la tarea voy a explicar, pero al último. A menos que no haya más preguntas, entonces. Porque a mí me da la impresión de que a ustedes les está interesando solo la nota y no aprender la historia de los pueblos y las nacionalidades. O sea, pues por favor, yo les estoy llamando, haciéndoles notar eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta sobre los temas? Yo no sé si alguien vio la película de Tupac Amaru, que les recomendé que vean. Eso les va a ayudar mucho a entender cómo los españoles durante la colonia para eh, eh, reprimir las sublevaciones, que hubo cientos de sublevaciones, cómo hacían los procesos judiciales para ahorcar a las personas, ¿no? Y les quitaban todos los bienes a toda la familia, destruían las casas, echaban sal sobre las casas para que la gente tenga miedo. En esa película, pues, lo pueden ver cómo funcionaba la colonia. No tenemos aquí tiempo para ver porque eso dura una hora y media, ¿no? Eh, yo voy a ver si les pongo el link ahí en el ABAC. O sea, ustedes pueden entrar, ponen Tupac Amaru o película Tupac Amaru y eso pues le voy a escribir aquí por si acaso. A ver, primero me toca compartir la pantalla y luego le ponen película Tupac Amaru, así. Entonces eso eh, les va a ayudar. ¿Alguna pregunta quizás, por favor? Ninguna pregunta. Pues les digo, me siento bastante desilusionado, decepcionado de este curso, porque no preguntan. Tengo la impresión de que no están leyendo siquiera los documentos, porque los documentos, si leyeran los documentos, también hicieran preguntas. O sea, una manera de que el docente se da cuenta de que sí están leyendo, de que sí están investigando, es que hay preguntas. Si no hay, pues entonces quiere decir que solo están eh, haciendo lo mínimo posible para obtener una nota y nada más. Y eso, desgraciadamente, no es el docente que necesitamos ahora. Esos docentes no necesitamos ahora. Por última vez, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no hay, yo voy a hacer igual que ustedes. Aquí está la tarea, aquí está señalado, aquí está la rúbrica con la que calificaré. Aquí dice que utiliza con sus propias palabras y por lo tanto tienen que no copiar, sino redactar ustedes. Si yo veo, si en muchos trabajos encontré que tenían
altísimo porcentaje de similitud. En esta segunda pregunta, esta segunda tarea, pues yo voy a calificar estrictamente con eso. Si no hay análisis del tema, analizar significa que ustedes van opinando sobre el tema. O sea, no se trata simplemente de enumerar. Si veo que solo han repetido lo que está en el texto, pues no podré poner más que un 1 o 2 sobre 7. Si redactan con oraciones larguísimas, yo les había puesto que redacten haciendo párrafos, que en cada párrafo haya oraciones cortas. Quizás yo les voy a, aquí para que ustedes vean cómo se redacta con oraciones cortas, les voy a mostrar algún documento que yo utilizo para las clases. Y vamos a ver aquí algo de... Voy a abrir un documento y ustedes van a ver cómo se construyen los párrafos. Aquí se puede coger cualquier, diríamos, cualquier parte. Por ejemplo, cojo esta parte. Vean, estoy hablando de la Edad Media, justamente, ¿no? Y entonces viene hasta aquí una oración. Desde aquí hasta acá, otra oración. Ve esta oración cortita. Desde aquí hasta acá, otra oración. Desde aquí hasta aquí, otra oración. Desde aquí hasta acá, otra oración. Desde aquí hasta acá, otra oración. Ustedes ven, cada oración está separada por un punto seguido. Y entonces, en este pequeño párrafo, ustedes van a encontrar siquiera unas 8 o 10 oraciones. Así es como tienen que redactar. Algunos escriben todo seguido poniendo comas, punto y comas. No, tienen que ser oraciones cortas, de 2, 3 líneas, una línea, cualquier texto, cualquier parte, vean. Cojamos este, por ejemplo, vean. Desde aquí hasta aquí ya es una oración. Basta que haya un verbo conjugado para que sea una oración. O sea, si no hay un verbo conjugado, no es una oración. Pues tiene que haber un verbo conjugado. Vean aquí. Aquí, por ejemplo, ya es un verbo, ¿no? Aquí dice, este nuevo paradigma contribuyó a la desmitificación de los aspectos religiosos, pero llevó a una especie de endiosamiento del ser humano. Estoy criticando a lo del siglo XVII, justo de época colonial, en que en Europa ya comenzaron a separarse de la religión. Aquí no, aquí seguíamos como en la Edad Media, pero en Europa ya comenzaron. Pero el error de los europeos es que en lugar de Dios le endiosaron al ser humano, que el ser humano es el dueño de la naturaleza y por lo tanto, por eso es que la tecnología no hicieron pensando en cuidar la naturaleza, porque consideraban que la naturaleza es una cosa con la cual el ser humano puede hacer lo que quiera. Y por eso tenemos ahora el problema del calentamiento global, la contaminación y todo eso. Entonces, de eso se está hablando aquí. Y entonces aquí, vean, son oraciones chiquitas. ¿Ya? Así es como tiene que redactarse. Si no está redactado ahí, en este punto que dice uso de palabras propias, aquí no les podré poner ni un punto. Si viene redactado. Ahora, para redactar un texto, siempre se tiene que redactar 3, 4, 5 veces. Este texto que les acabo de mostrar, pues ya será, creo que la 10ª versión. Y todavía podría mejorar el texto. Entonces, algunos de ustedes redactan y enseguida suben al ABAC sin revisar. Y por eso he tenido casos de personas que hasta han subido en blanco o solamente han subido las preguntas. Y ahí tengo que decirles que
si vuelven a hacer eso, o sea, yo en la primera unidad, yo simplemente dejé abierto para que puedan subir el trabajo. Pero si es que ahora vuelven a hacer esos errores, tienen que pedir autorización al director de carrera. Entonces, y estas medidas tengo que tomar, o sea, si vieran ustedes que están interesados en el curso, que están preguntando, yo también sería más abierto para, pero si veo que no preguntan, no les interesa el curso, entonces yo tampoco no voy a perder mucho el tiempo con personas eh, que, que, que simplemente les interesa la nota. Y aquí del video, pues, Dicen, ¿nos podría ampliar el tema sobre el colonialismo tal vez? Por ejemplo, en el tema de la religión, de las costumbres, ¿cuáles eran las que habían antes del colonialismo o debilitamiento del colonialismo? a ver, ¿Y qué cambios se dieron? vuelvo a preguntar, porque no lo entendí exactamente. ¿Cuál es la ¿Nos podría ampliar el tema sobre el colonialismo, por ejemplo, respecto a la religión y las costumbres? ¿Qué habían antes del colonialismo y qué se modificaron o cómo fue lo que instauraron ellos? Como decir, su manera de pensar, de sus costumbres, cómo arraigaron al pueblo a obligar o hicieron de buena manera que el pueblo se arraigara a las costumbres que ellos trajeron de la invasión, algo así. O sea, se dice antes de la colonia. Antes de la colonia, pues aquí habían los pueblos y tenían sus creencias, ¿no? Eh, los incas, que fueron los últimos, los incas también son invasores, o sea, nos invadieron. Entonces, esos pues impusieron un culto al sol más rígido, diríamos, ¿no? Y entonces, pero los incas hicieron eso por una cuestión política, para poder dominar, ¿no? O sea, hacer aparecer que el inca era el hijo del sol, que el inca hablaba directamente con el sol, y, o sea, aprovechando de que los seres humanos, pues, estamos conscientes de que si no hubiera el sol, no hubiera producción, ningún fruto maduraría, no hubiera la vida. Entonces, aprovechando de ese hecho que es natural, o sea, aquí hay que tomar las cosas como cosas naturales. Entonces, algunos pueblos, pues, pusieron que el sol era un dios. Entonces los incas también hicieron eso, pero no porque ellos creían en eso, sino porque eso les servía para poder controlar al pueblo. Entonces el poder normalmente ha utilizado durante mucho tiempo las religiones. Ahora eso está cambiando. O sea, en la colonia eso lo lograron, o sea, por eso yo les había contado en Quito de que pusieron tantas iglesias, ¿no? ¿Y quiénes construyeron las iglesias? Fueron la población indígena. ¿Quiénes hicieron los cuadros, todos esos cuadros famosos? Es población indígena. Caspicara, todos ellos, población indígena. Las imágenes que hicieron, ustedes están muy cerquita de la Virgen del Quinche. Esa imagen es hecha por Diego de Robles en 1595. Diego de Robles era un español que era hábil en hacer imágenes y él hizo la imagen de Baños, la imagen de la Virgen del Cisne y claro, primero le pusieron en Oyacachi, que está más allá de Cayambe. Y después los españoles, para no tener que ir allá a Oyacachi, les quitaron a los de Oyacachi con trampa, esperando que el cacique de Oyacachi pues hizo una fiesta porque hizo su casa, y entonces aprovechando de eso que ahí pusieron unos disfrazados, entonces dijeron que se han disfrazado de osos y han estado burlándose de la Virgen, lo cual no era cierto. Pero con ese pretexto ya los españoles tenían tramado para quitar la imagen y ponerla en el Quinche. Y entonces, eso está escrito por un sacerdote en 1640. El sacerdote se llama Sol Mirón, o sea, con nombre y apellido. Entonces,
Todo eso hicieron en la colonia. ¿Por qué dice que se llevaron a Oyacachi la Virgen? Disculpe, dicen que le interrumpa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué les llevaron? Bueno, la historia Sí, es, ¿por qué le llevan? verán, primero, Diego de Robles no hizo la Virgen para los de Oyacachi, hizo la Virgen para los del Lumbicí. Lumbicí está aquí en el valle, o sea, antes de Tumbaco. O sea, desde Quito yendo está antes de Tumbaco. Para usted sería más acá de Tumbaco. Ellos contrataron en esos años, ¿no? De 1594, por ahí le contratan a Diego de Robles para que les esté haciendo una imagen. A los caciques también les interesaba, porque los caciques, pues, para mantener el título de caciques tenían que estar de a buenas con los españoles. Entonces, por eso es que ellos ayudaron, los caciques, pues, a la evangelización y todo. Y entonces, los caciques, pues, eran muy amigos de hacer imágenes y todo eso para quedar bien con los españoles. Entonces, mandan a hacer esa imagen, pero no pudieron pagar. Y entonces en Oyacachi había madera fina, y entonces Diego de Robles se molesta, se enoja con los del Umbisi y va llevando la imagen y les entrega a los de Oyacachi a cambio de que le den los árboles para seguir haciendo más imágenes, porque cuántas imágenes habrá hecho Diego de Robles, o sea, durante toda su vida, porque las que ustedes conocerán, les menciono, pues la Virgen de Baños, la Virgen del Cisne, pero hay muchas otras en Quito mismo, cuántas imágenes habrán de este señor Diego de Robles. Entonces, los de Yacachi pues recibieron la Virgen y comenzaron a hacer una como capillita y lo tenían ahí, tuvieron algunos años, más o menos que desde 1595 lo ha de haber tenido como unos 10 años, quizás un poquito más. Este momento no tengo el dato exacto porque no había pensado hablar de eso. Y entonces ahí es cuando los españoles, pues, o sea, y el sacerdote y todo, comienzan a dar la idea de que esta Virgen es especial, que en la noche, pues, habían puesto una campana ahí en la capilla y entonces comenzaron a decir que a medianoche suenan las campanas, que hay unos pajaritos que están revoloteando alrededor de la imagen. Entonces fueron dándole este ambiente de algo sagrado, de algo especial. Y entonces la gente de Quito comenzó a irse allá, de romería. Igual que ahora se van a la Virgen del Quinche, pues no, en noviembre. Y entonces, pero resultaba demasiado lejos para los quiteños irse allá. Entonces ahí es cuando planean esto de quitarles la imagen. Y entonces ya al sacerdote que estaba en Cayambe, pues ya le dan las indicaciones de que esté atento, espiando alguna pequeña falta que haga, o lo que ellos creían falta, porque no es ninguna falta, pues o sea, el cacique de Oyacachi había hecho una casa, hace el Huasfichay, y pues ahí hace con disfraces, claro, se disfrazan de osos y eso, y entonces, ese rato, pues que estaba ahí tomado, medio borracho, entonces le cogen preso a él, a las dos esposas que tenía, y le traen amarrado a Quito, le maltratan, una esposa ya murió, a él también lo mataron, y a la otra esposa creo que le pusieron en algún convento de religiosas, y entonces ya les quitaron la Virgen. O sea, los dueños realmente de la Virgen del Quinche son los de Yocachi. Pero me pasó algo interesante hace unos 10 años. Yo tuve alumnos como ustedes, dos de Oyacachi, que, Dicen, que hicieron la tesis eh, con... dicen buenas tardes. Aquí en eso de la historia de la Virgen de Oyacachi, eso, es Sí, que por lo que estoy escuchando ahorita, yo también soy de Oyacachi. Y ya, en eso, la historia que a nosotros nos ha contado es que, o sea, no, sí, sí hizo Diego de Robles y todo, pero decían que los habitantes de acá de Oyacachi ajá, veían a la Virgen, o sea, creo que se les aparecía algo así,
y ellos fueron quienes describieron para que Diego de Robles tallara con la madera que existía por acá. Y por eso, ¿cómo se Ajá, dice? muy Por bien. eso, Sí, por eso en eso decían que la Virgen, o sea, sí, a la medianoche aparecía, y eso es lo que le contaron para que cogiera la imagen y le crearan. ujú, Y era mágica, decían, porque, no, a pesar de eso, la Virgen, o sea, como usted dijo que festejaban así con, a ver, ¿cómo se dice? Vestimentas y así, y por ese motivo decían que hacían burlas y tantas cosas y le fueron llevando. Pero a lo que le iban llevando a la Virgen, supuestamente es la historia que nos dice que nos fue maldiciendo. La ujú, Virgen a la entrada del pueblo ujú. nos fue maldiciendo, volteó para atrás y nos fue maldiciendo, y que por eso hay montañas, cuánto, que todo era plano antes, a tiempos de atrás, antes de que le llevaran a la Virgen y así. Pero ya después de que fue ella, fue llevada a Quinche, o sea, cada vez más era que regresaba la Virgen acá a Oyacachi, porque era de aquí, de Oyacachi, donde fue creada. Ajá. Y para que ya no regrese, fue encadenada. Y supuestamente dicen que ella vive encadenada por Cuenca, ¿era? O no. Hasta ahí llega la historia de donde hablaba de la Virgen. Hasta ahí, En más o el menos. 15 es donde vive encadenada. ¿Mandé? Y ya, En muy, el 15 es donde vive encadenada la Virgen que se aparece en Oyacachi. Sí, ya, pero del Quinche fue llevada porque, a ver, 2 años creo que le lograron traer acá a Oyacachi. De ahí ya no le traen la original, la Virgen acá a Oyacachi, solo la están, o sea, las copias se podría decir. ajá, Ujú, porque Pero Oyacachi ya nunca más cada año le regresó. llevan a la original, le llevan la del 15. No, no traen la original, la cual fue tallada o sea, fue creada acá de Oyacachi mismo, la original no le traen acá. Solo es la copia nomás. La original dice que vive encadenada en Cuenca, me parece. ya. Eso es lo que cuenta Hay la historia. diferentes versiones, dice. Muy bien. Ustedes van a encontrar muchas historias diferentes, ¿no? Pero diríamos, de eso hay un texto de historia escrito por un sacerdote de Quito que se llama Sánchez Solmirón en 1640, o sea, pocos años después de lo que ya le trajeron a Pinch, todo eso, ¿no? Y él relata exactamente cuándo le hizo Diego de Robles, cómo que le hizo para los del Lumbici, no para Oyacachi, y que luego, pues, que los de Lumbici no le pudieron pagar, entonces entró en arreglos con los de Oyacachi y les fue la mierda. Entonces, obviamente, las historias que sería bueno que recoja usted todas esas historias para ir viendo más o menos cómo se ha ido mezclando estos relatos para, diríamos, construir unas creencias. Y habría que ver, algunos relatos, por ejemplo, van a ser no desde el punto de vista indígena, sino de los españoles. Efectivamente, los españoles habrán inventado de que la Virgen le fue maldiciendo a los de Yacachi, qué sé yo. No, la gente de Yacachi quedó triste porque les quitaron, ¿no? Le quitaron la Virgen y ya sabemos por qué además. Y con fecha, con año, con todo eso está escrito. De tal manera que tendrían que comparar lo que la gente ha guardado. O sea, en la memoria, pues la memoria es frágil. Y entonces ahí cada quien va aumentando un dato, otro dato, y entonces se va construyendo un relato. Así que le agradezco para que usted haya participado, y eso es lo que yo quiero, que ustedes participen contando esto
Y tampoco lo que yo digo, pues ya les digo, es la última palabra. O sea, ustedes mismos pueden investigar, que les digo, los documentos y todo eso, pues existe sobre, igual que la Virgen de Baños, pues, o sea, van a decir, el relato es, la historia es que fue hecho también por Diego de Robles, pero la historia tradición oral que han creado de la Virgen de Baños es que apareció la mula en una mula con un cajón, cargado un cajón en la plaza del pueblo de Baños y que 3 días nadie llevaba la mula y entonces hasta que ya como estaba planificado, pues se fueron todas las autoridades con el sacerdote, abrieron la caja y ahí estaba la imagen. O sea, entonces fueron estrategias que se utilizaron en la colonia para hacer aparecer que la religión traída pues era superior a las creencias nuestras. O sea, pero esto hay que entender a la luz de la política, que a ellos les interesaba consolidar el dominio español. Y para eso la religión pues sí les ayudó. Entonces, eh, eso es. Así que les dejo con esa inquietud y ahora sí para que, digamos, voy a compartir la pantalla para finalmente pues decirles algo de la tarea que está explicado aquí. Aquí está, son 3 preguntas. Las 2 primeras pues son escritas y ahí pues dice que cuáles fueron las causas del debilitamiento de la colonización. Entonces los españoles pues estaban dominando acá. Listen, hay una pregunta. Em, Tengo una duda yo. Por ejemplo, si dicen conquista española, estos datos al momento que fueron recopilados tal vez fueron escritos por los españoles y tal vez lo registraron como conquista y no invasión y después con el tiempo las personas, por ejemplo, de lo que es del pueblo que era de Ecuador mismo, se dio cuenta que no era una conquista, sino una invasión. ¿O cómo fue eso recopilado toda esa información de la historia de cómo fue la invasión de la española en América? Verá, en las preguntas yo no cambié nada. En realidad usted tiene razón y yo debía haber cambiado. No he cambiado nada, solo lo que puse es el número 3 aquí porque estaba 1, 2 y había otro 2 acá abajo. Entonces, en realidad yo debía haberle puesto aquí la palabra la colonización y la invasión española. Pero aquí la pregunta es, les pido que entiendan bien, que la pregunta es, ya no, aquí no está tanto preguntando sobre la invasión, sino por qué los españoles perdieron el poder, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué los españoles ya al final, pues, ya cerca de 1800, van perdiendo el poder? Entonces ahí hay causas económicas que al principio pues había aquí gran cantidad de oro, plata y todo eso se llevaron, entonces había mucho dinero, pero ya después cuando ya no había nada pues entonces ya los españoles para seguir teniendo ganancias lo que hicieron es poner obrajes, telares para hacer trabajar a la gente y eso exportaban al Perú, a Bolivia, donde había muchas minas y la gente pues, o sea, tenían que darles unas 2 paradas, diríamos, a los pobres mineros para que todo el año pasen trabajando y entonces como allá no tenían gente que trabaje, entonces, porque estaban en las minas, entonces hacían trabajar a la gente de aquí y entonces por eso hicieron los obrajes, los pelares. Y también otra parte vendían a la gente igualmente de la ciudad de Lima, o sea, los españoles que necesitaban ropa, ¿no? Entonces, pero al final esto, por diversas razones que ustedes pueden leer en los documentos que el docente autor ha hecho. Yo les dije que este documento no soy el autor yo, y entonces yo solo soy el tutor, y entonces el docente pues no sé por qué razón decidió poner de conquista, y entonces así está la pregunta. Entonces aquí lo importante es que ustedes vayan indicando con ejemplos, ¿no?
no solamente También se dio un debilitamiento político, tal vez, licenciado, en claro, la organización. ¿Cómo se dio ese aspecto? ahora, en lo político, ¿qué pasó? Yo les había indicado, creo que la vez pasada, y ahora les vuelvo a decir. En lo político, les dije, había dos clases de españoles aquí, los españoles criollos y los españoles chapetones. Los españoles chapetones eran los que habían nacido en España. Entonces se consideraban como superiores a los españoles nacidos aquí. ¿Quiénes eran los españoles nacidos aquí? No eran los mestizos, sino eran hijos de padre y madre nacidos en España, pero ya ellos nacidos aquí. Entonces estos españoles criollos no tenían todos los derechos, no tenían los derechos políticos. O sea, derechos económicos sí tenían, porque tanto los criollos como los españoles chapetones y los españoles criollos eran dueños de haciendas, de propiedades, de comunidades indígenas, se apropiaron de las tierras y todo eso, del agua, y entonces plata, o sea, Kushki, eso sí tenían ambos grupos de españoles, tanto los chapetones como los criollos. Eh, por ejemplo, el Marqués de Selva Alegre, que es el prócer de la independencia que los mestizos le celebran el 10 de agosto, eh, eh, fue el que por unos meses le sacó del poder al conde Luis de Castilla, que era el gobernante español que estaba en Carondelet, aquí en el Palacio de Gobierno, y entonces ese criollo que es Juan Pío Montúfar, pero que tenía el título de Marqués de Selva Alegre, ese, por ejemplo, tenía todo lo que es Tumbaco, todo lo que es donde está todo el Valle de los Chillos, era de él, para que tengan una idea de la propiedad. Otros españoles que tenían la hacienda de Huachalá y así. Y entonces esos, o sea, ambos grupos de españoles tenían plata, tenían dinero, económicamente tenían, pero no se llevaban. ¿Por qué? Porque los españoles criollos no tenían los derechos políticos. ¿Qué eran los derechos políticos? El derecho a ser presidente de la Real Audiencia, al ser oidores, que eran como los jueces, algo así, los fiscales de ahora, ¿no? No tenían derecho a ser rector de universidad, no tenían derecho a ser obispos si es que eran religiosos, entonces no tenían derecho a gobernar. Entonces los que gobernaban eran los chapetones. Entonces por eso es que, y yo les suelo decir con palabras sencillas, los hijos se rebelaron contra los taitas. Eso nomás es la independencia. Entonces, como ya había muchos criollos aquí, entonces fueron teniendo más poder económico, y la idea de ellos fue lograr también el poder político. Y por eso hacen la independencia. O sea, la independencia no fue hecho por los mestizos ni por los indígenas, sino por por estos españoles criollos. Entonces, eso tomen muy en cuenta. En el texto no está tan así, pero eso es la realidad que pasó. Entonces, o sea, sería la inconformidad de los españoles criollos contra los gobernantes españoles. Entonces, esa es una causa política. Y entonces, Entonces también se ha de haber dado un debilitamiento social también, o sea, no sé, digo, tal vez. también hubo crisis económica, ¿no? O sea, ya en Europa también, o sea, los españoles, toda la plata que se robaron de aquí, que se llevaron, no les sirvió para ellos propiamente, sino que fue a parar en Inglaterra. Eh, sea porque los mismos españoles compraban a Inglaterra cosas que los españoles no cultivaban o no trabajaban, como armas y esas cosas, como también por la vía de la piratería. Ustedes habrán oído hablar de los piratas. Entonces, los ingleses, como no tenían muchas colonias acá, entonces, ¿cómo se hicieron la fortuna? ¿Cómo consiguieron la plata y el oro que nos robaron a nosotros? Pues esperaban en el mar, o también invadían. Por ejemplo, Guayaquil fue asaltado varias veces por los piratas. Entonces venían los piratas ingleses y entraban a la ciudad, iban robando todo lo que podían, y
O si no, esperaban a los barcos. Los barcos de los españoles iban por el mar cargados las riquezas de acá, todo lo que se iban robando de aquí, y entonces les quitaban en el mar. O sea, y entonces todo eso hizo que los españoles queden pobres. Y por eso es que aumentan más las exigencias y entonces la población indígena también comienza a rebelarse y también los mismos criollos se rebelan. Y entonces ahí tienen ustedes muchas causas del debilitamiento de la colonia, ¿no? Más abajo en la pregunta 2 dice, defina qué es el colonialismo, pues ustedes ahí tienen para hablar mucho. Colonialismo pues es dominar, invadir a los otros, ¿no? Ese es colonialismo, ¿no? Y ahora no es que se ha acabado el colonialismo. Yo quiero que ustedes aprendan a aplicar esto, porque no sacamos nada repitiendo lo que está en el libro, diciendo que el colonialismo pues fue 300 años que los españoles invadieron acá y que impusieron sus creencias, impusieron sus reglas, se robaron la plata de acá. No, eso ya está, ya sabemos eso, pero lo que tienen ustedes que Dice que aprender. también trajeron enfermedades, decían Muy los bien, que, o sea, invadieron. eso sí lo pueden poner, eso sí está bien, pónganle eso, ¿no? Pero también, ¿qué más hicieron? Dejaron estas ideas que duran hasta ahora. Ahora ya no se llama colonialismo, ahora se llama neocolonialismo. Y les doy ejemplo. Yo estoy ahorita sentado en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, pero igual en todas las universidades. Eh, ¿Qué ciencia están enseñando? Solo la ciencia europea. ¿Qué cosas, qué conocimientos están enseñando en las escuelas? Todo el sistema, todo el Ministerio de Educación. Los conocimientos europeos. Nos hacen creer que todo lo que es ciencia ha sido hecho en Europa o en Estados Unidos. Eso es otra forma de colonialismo. O sea, da la idea de que aquí no tenemos capacidad. Entonces ahora, por ejemplo, a los profesores nos obligan a escribir unos llamados artículos científicos. Y para ganar un concurso dicen, a ver, ¿usted cuántos artículos académicos, artículos científicos ha escrito? Y a ver, ¿dónde ha publicado? Entonces, no vale la publicación que se hace aquí, sino que sean hechas en revistas de Europa. Y en Europa, pues, se han hecho, no son la UNESCO, no es la UNESCO, no es alguna universidad seria, no. Son grupos de ONGs que son, yo les llamo a estos traficantes, o sea, son gente que, ahí está esto que tal vez ustedes habrán escuchado, de Scopus, de Cielo, de una cantidad de estas instituciones que son las que publican artículos indexados. O sea, estos artículos, cuando se publiquen las revistas de estos ladrones, porque no hay otra palabra para decir, ahí vale el artículo que ha hecho un profesor acá. Si no, no vale. Y entonces las autoridades, o sea, eso yo a las autoridades les digo de frente. Pero claro, me aguantan porque, no sé, pues, o sea, no sé por qué me aguantarán, pero yo les digo de frente, o sea, hay que publicar, son libros aquí, en el Ecuador, hay que publicar en nuestras revistas de aquí, no en estas revistas llamadas extranjeras, estas revistas, porque ahora inclusive para el negocio, para hacer más grande el negocio, lo que hacen es cobrar por las publicaciones. Entonces a mí todos los días me llega el correo, dice, vea, usted, inclusive ellos van seleccionando un artículo que he escrito. ¿Ellos dónde encontrarán? Pues seguramente mejor que los estudiantes, ellos encuentran los escritos que yo he hecho acá y dicen, vea, este trabajo de usted, nosotros le podemos estar publicando en la revista indexada Scopus, que es la que tiene más prestigio a nivel mundial. Pero dice que le cuesta simplemente con descuento, le vamos a hacer un descuento del 75% y solo tiene que pagar $100. Entonces imagínense que yo tenga que pagar para que me publiquen un trabajo mío en estas revistas. Por eso yo les digo, son grupos de traficantes, o sea, son
ladrones, pues, ¿no? Pero las autoridades de la CENESID, de los ministerios, les dan credibilidad. Entonces, ¿qué es eso? Es un neocolonialismo. Y entonces, por eso es que tenemos que investigar nuestra ciencia, nuestra cultura. Ahora, desgraciadamente, para hacer valer nuestra ciencia nos toca poner en el lenguaje de ellos. Por ejemplo, en matemáticas nos toca utilizar el cálculo infinitesimal, las derivadas integrales, que es lo que utilizan ellos para hablar de alta ciencia. Entonces, nosotros tenemos que nuestros conocimientos matemáticos que están en las construcciones de las casas, que están en los sistemas de riego antiguos, hay que escribir en esa matemática para hacernos respetar. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Por eso es mi exigencia que ustedes lean, que averigüen a sus mayores y les hagan contar. Yo les conté el otro día que mi papá a los perros, no sé si les conté, no les ponía nombres cristianos, a nosotros nos puso nombres cristianos porque, claro, todo era religión. Pero a los perros mi papá le ponía el nombre de los llamados héroes de la independencia. Y yo no entendía por qué al perro le ponía Bolívar, al otro perro le ponía Mariscal, al otro perro le ponía Calderón y así. Y ahora claro que entiendo. ¿Por qué? Porque en la República nos dominaron peor que en la colonia. Eso hemos de hablar en la tercera unidad. Y ahí les voy a contar igualmente algo vivencial propio que yo viví. Entonces, yo no estoy hablando de lo que he oído, de lo que... No, estoy hablando de lo que he vivido. Y entonces, así es como ustedes, yo quiero que en sus tareas escriban de sus vivencias, de cómo en su comunidad. Y por ejemplo, ahí lo que han oído, esto que la compañera decía de la Virgen, de cómo lo que ha oído hablar, no. Yo le estoy contando desde la historia, pero lo que ustedes han escrito o lo que ustedes conocen también vale. Entonces, cuando se dice que hay que discutir, y aquí está aquí en la rúbrica, en indicadores, dice el análisis tiene relación con el tema. Entonces, tienen que hacer un análisis en estas preguntas. O sea, no es que solamente repiten lo que está en el libro, sino ustedes tienen que analizar. Y la palabra análisis viene de dos palabras. Ana significa pedazo y lisis de romper. Entonces, analizar significa hacer pedazos. ¿Qué significa hacer pedazos al tema? Significa estudiar parte por parte a cada tema y después hacer una síntesis, ¿no? Eso es analizar. Entonces, eso es lo que yo quiero ver, o sea, eso es lo que voy a valorar, ¿no? O sea, intenten escribir con sus propias palabras, de sus experiencias, con sus ejemplos, pongan ejemplos ilustrativos. O sea, en la primera unidad yo les pasé por alto, o sea, todos tienen creo que buenas notas, más o menos. Pero ahí les puse en los comentarios también, ¿no? Entonces, revisen eso también. Y luego el video, pues igual, Cristian, sí, podría ser, por ejemplo, un ejemplo de lo que se dio con el colonialismo, por ejemplo, de la Hacienda Vieja, cuando decían que, bueno, mi abuelita me contó, ¿no? Que cuando venían los soldados, dice que ellos tenían que esconder hasta las máquinas de todos los, ¿cómo sería? Las herramientas que ellos tenían, siquiera 2 metros cavar, meter debajo de la tierra, porque si no los soldados venían, les quitaban cuando exigían sus derechos, dice que les seguían a matarles. Entonces tenían que prácticamente esconder sus cosas y después que ya se tranquilizaba, sacar. También sería bueno poner eso de la claro, historia. claro, es muy valioso, porque eso es lo que hay que rescatar, eso es lo que la historia que hay que escribir. O sea, no nos conformemos con repetir lo que ya otros han escrito. O sea, eso nos ayuda para nosotros tener nuevas ideas, pero lo importante es que ustedes pongan lo que ustedes han oído y lo que saben. O sea, los textos que están aquí puestos, tómenlo como instrumentos de ayuda para que les oriente. Por ejemplo, este momento estamos enfocados en la colonia, entonces que sean de esa época, ¿no? Entonces, está muy bien, así que con eso no les quito más tiempo porque seguramente ustedes están atrasándose a otra clase o algo así y tampoco es la idea mía retenerles, así que les agradezco y nos veremos la Y hice próxima una cosa nomás. con la unidad Si nos 3. podría hablar un minutito de mitas y obraje, un poquito ampliando porque no tengo muy claro eso, más que todo mitas.
Sí, dicen, Ya, ¿desde cuándo se empezó las mitas de obrajes? O ellos vinieron trayendo, por ejemplo, Entonces no de los tenemos textiles, después. algo así creo que decía. ya. La mita, ¿qué era la mita? La mita es una palabra quichua que significa turno. ¿Qué es un turno? Por ejemplo, en el agua hay turnos de agua. Antes, por ejemplo, a las personas indígenas habían sabido hacer que vengan por turnos a limpiar, a limpiar Quito, o que por turnos vengan a dar trayendo agua, cargando desde el río Machángara para a las casas. Entonces hacían por turnos. Entonces, mita es eso. Ahora, la mita ya existió antes de la invasión española. O sea, los incas ya usaron la mita para construir las carreteras, para construir, o sea, ustedes ven que había un camino que iba desde Pasto hasta más allá, no solo hasta el Cusco, sino hasta Chile, hasta Argentina. Entonces, puentes, todo eso fue construido, sistemas de riego, pirámides, todo eso fue construido con mita. Pero en tiempo de los incas, la mita no era tanto, diríamos, para beneficio propio de los gobernantes, sino era para hacer obras de Estado. García Moreno, por ejemplo, hizo la carretera de Quito a Riobamba utilizando a indígenas. O sea, hizo una obra para el Estado. Pero en cambio, en la colonia lo que hacen es mita para los gobernantes, para sus casas, para sus haciendas, para sus propiedades, y por eso es que se enriquecen. O sea, a base de, entonces, obligarle a la gente. La mita generalmente, o sea, una de las mitas más duras era la de los metales, donde iban a las minas y donde dicen que la mayor parte de la gente moría, porque iban un año entero a trabajar allá o años. Y entonces, pero había también, hasta dice una cosa muy simple, una mita de leña. O sea que, a ver, para mi casa, tales personas tienen que traer esta semana la leña. Para la siguiente semana, tales. Entonces, eso era la mita. Entonces, ahí ustedes tienen que ver que la mita ya era una institución que había, pero que los españoles la utilizaron para su beneficio personal, no tanto para hacer obras de Estado ni cosas para la comunidad, que en los incas sí se hacía para la comunidad, o sea, servía para todos. Entonces, en los obrajes ya les mencioné que era para hacer los tejidos. O sea, había obrajes casi en todas las ciudades, ¿no? O sea, entonces ahí les tenían a las personas trabajando 16 horas durante todos los días del año, sin sábados ni domingos, incluido mujeres, niños. O sea, y hay un libro de Aquiles Pérez que se llama Las Mitas, y pueden ustedes consultar en el internet, seguramente debe estar. No le he bajado el libro ese, pero ustedes pueden ¿Y qué averiguar. principalmente producían en lo que producción textil, dicen? Y yo les mencioné que producía textil para poder exportar al Perú, a Bolivia, y también para Sí, pero ¿qué? ¿Pero qué? Como por ejemplo, ¿qué cosa? toda clase de ropa. O sea, mantas, la ropa con que se veste la gente, pues. O sea, ahora diríamos pantalones, chompas, sacos, ¿no? Pero ahí sería ponchos, bayetas, o sea, eso. Pero eso ya les dejo, yo ya les doy unos criterios, no me pidan que les dé todo masticado, no, pues les toca investigar. Bueno, ya es tarde, así que con esto terminamos. Muchas gracias.